Cuando Victoria Márquez, 45 años, directora ejecutiva de una de las mayores empresas inmobiliarias de España, con un patrimonio personal de 700 millones de euros, llevó su Ferrari de colección valorado en 2,5 millones de euros al taller más prestigioso de Barcelona, porque 3 de los mejores mecánicos del país estaban con los brazos cruzados, incapaces de entender que tenía ese motor que nadie conseguía arrancar desde hacía 8 meses. No imaginaba que la solución llegaría de un chaval de 11 años en camiseta gris y pantalones cortos que sostenía una llave inglesa como si fuera una extensión de su brazo. Un chaval que vivía con su madre viuda en una caravana a 3 kilómetros de distancia y que había aprendido todo lo que sabía sobre motores de su padre. Un mecánico genial que murió 2 años antes en un accidente de tráfico sin haber recibido nunca el reconocimiento que merecía. Y cuando ese chaval se acercó al Ferrari y dijo que sabía exactamente cuál era el problema, porque su padre le había enseñado a escuchar los motores como si fueran criaturas vivas. Lo que sucedió después no solo cambió la vida de ese niño, sino que reveló una verdad que la millonaria jamás habría imaginado descubrir. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. El taller Fernández era un templo del automovilismo español situado en una zona industrial a las afueras de Barcelona, cerca del circuito de Montmeló, donde rugían los motores de Fórmula 1. Era el lugar donde los coleccionistas más exigentes del mundo llevaban sus joyas mecánicas cuando todos los demás habían fracasado. Los 3 mecánicos que trabajaban allí, Luis, Carlos y Miguel, eran considerados entre los mejores de España. Habían restaurado coches que habían sido dados por muertos. Habían devuelto a la vida motores que parecían destinados a permanecer mudos para siempre. Su reputación les precedía y la lista de espera para acceder a sus servicios era de meses. Pero aquella mañana de septiembre, los 3 hombres estaban con los brazos cruzados frente a un Ferrari F40 rojo brillante, el capó abierto como una herida que exponía un motor que se negaba a colaborar. 8 meses de intentos, de análisis, de sustitución de piezas, y el motor permanecía mudo como el primer día. Victoria Márquez los observaba con una mirada que habría hecho temblar a los consejos de administración de las mayores empresas del mundo. Llevaba un traje oscuro perfectamente cortado y tacones altos que parecían fuera de lugar en el suelo de cemento del taller. Su pelo castaño estaba recogido en una coleta impecable y sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, estaban cerradas en puños de frustración. Aquel Ferrari no era solo un coche para ella, era lo último que le quedaba de su marido Alberto, que murió de cáncer 5 años antes. Alberto había sido un apasionado de los coches de carreras y aquel F40 había sido su sueño hecho realidad, comprado con los ahorros de toda una vida antes de que la enfermedad se lo llevara. Durante años, Victoria había conducido aquel Ferrari cada domingo, sintiendo la presencia de Alberto a su lado cada vez que el motor V8 biturbo rugía a la vida. Pero un año antes, sin previo aviso, el motor se había apagado y no había querido volver a arrancar. Había llevado el coche a los mejores especialistas de España. Había gastado cientos de miles de euros en diagnósticos, piezas de recambio, consultas con expertos venidos de todo el mundo. Nada. El motor permanecía silencioso, como si guardara un secreto que se negaba a revelar. Y ahora estaba allí, en el último taller que le quedaba por probar, mirando a 3 mecánicos que sacudían la cabeza derrotados. Fue en ese momento cuando la puerta del taller se abrió. Nadie notó al chaval de inmediato. Era pequeño para sus 11 años, con pelo castaño despeinado y ojos oscuros que parecían demasiado serios para un niño de su edad. Llevaba una camiseta gris desteñida y pantalones cortos, que habían visto tiempos mejores. En los pies tenía zapatillas deportivas gastadas y en la mano apretaba una llave inglesa como si fuera su posesión más preciada. Se llamaba Marcos, y en cierto sentido, aquella llave inglesa era realmente su posesión más preciada. Había pertenecido a su padre Francisco García, un mecánico que todos en el barrio consideraban un genio, pero que nunca había tenido la suerte de demostrárselo al mundo. Francisco había muerto 2 años antes, atropellado por un coche que se dio a la fuga mientras volvía a casa en bicicleta después de una jornada de trabajo. Había dejado tras de sí a una esposa, Elena, y a un hijo que había adorado más que a cualquier motor que hubiera tocado. Pero antes de morir, Francisco le había enseñado a Marcos todo lo que sabía, no de manera formal, no con clases estructuradas, sino a través de horas y horas pasadas juntos en el pequeño garaje detrás de su caravana. Desmontando y volviendo a montar motores que los vecinos les llevaban esperando un milagro a bajo precio. Francisco tenía una teoría sobre los motores, decía que eran como personas, cada uno con su propia personalidad, sus propios caprichos, sus propios secretos, y decía que para repararlos de verdad había que primero escucharlos. Entender lo que estaban tratando de decir a través de cada vibración, cada sonido, cada silencio. Marcos recordaba todavía las tardes pasadas en el garaje con su padre. Francisco volvía del trabajo cansado y manchado de grasa.
pero nunca dejaba de pasar al menos una hora con su hijo entre los motores. Le enseñaba cómo desmontar un carburador, cómo ajustar las válvulas, cómo detectar por el sonido si algo no iba bien. Pero sobre todo le enseñaba a amar las máquinas, no como objetos, sino como criaturas que merecían respeto y atención. Decía que cada motor tenía una historia que contar y que un buen mecánico era ante todo un buen oyente. Una vez, cuando Marcos tenía 8 años, un vecino les había llevado un viejo Seat que ya no arrancaba. Todos los mecánicos del barrio habían renunciado diciendo que el motor estaba para tirar, pero Francisco había cerrado los ojos, había apoyado la mano en el bloque y se había quedado así durante 5 minutos. Luego había sonreído y le había dicho a Marcos que le pasara una llave del 10. Media hora después, el motor ronroneaba como nuevo. El vecino no podía creerlo. Quería saber cuál había sido el problema. Francisco había respondido simplemente que el motor le había dicho lo que quería. Marcos había absorbido cada palabra, cada gesto, cada enseñanza y después de la muerte de su padre había seguido practicando solo, reparando motos y coches viejos para los vecinos, a cambio de unos euros que ayudaban a su madre a pagar las facturas. La llave inglesa que apretaba en la mano era lo último que su padre le había regalado una semana antes del accidente. Era una llave profesional cara que Francisco había comprado, con sus ahorros porque decía que un mecánico de verdad merece herramientas de verdad. Aquella mañana había entrado en el taller Fernández para preguntar si tenían piezas de recambio usadas que pudiera conseguir a bajo precio. Su madre necesitaba reparar el viejo Renault Clio que usaba para ir al trabajo, y Marcos sabía que no podían permitirse llevarlo a un mecánico de verdad, pero cuando vio el Ferrari rojo con el capó abierto, se detuvo en seco no por la belleza del coche, aunque era innegablemente magnífico. Se detuvo porque sintió algo que su padre le había enseñado a reconocer, una sensación, casi un susurro, que le decía que aquel motor quería hablar con alguien dispuesto a escuchar. Se acercó sin pedir permiso, atraído por aquel F40 como una polilla por la luz. Fue Luis, el mayor de los 3 mecánicos, quien notó primero al chaval. Le preguntó qué quería con un tono brusco, molesto por otra interrupción más en un día ya bastante frustrante. No tenían tiempo para chavales callejeros, no con una clienta como Victoria Márquez fulminándolos con la mirada. Marcos no respondió. Sus ojos estaban fijos en el motor del Ferrari, y su mente estaba en otro lugar, en ese sitio especial al que su padre le había enseñado a ir cuando escuchaba las máquinas. Victoria se volvió hacia él con una expresión de fastidio. ¿Quién era ese niño sucio que había interrumpido su conversación? Estaba a punto de ordenar a alguien que lo echara cuando notó algo en su mirada, algo que la hizo dudar. El chaval miraba el motor con una intensidad que parecía fuera de lugar para alguien de su edad. No era curiosidad infantil, no era admiración por un coche caro, era algo más profundo, casi reverencial. Marcos se acercó más, ignorando las miradas hostiles de los mecánicos. Se puso de puntillas para ver mejor el compartimento del motor y luego hizo algo que dejó a todos sin palabras. Cerró los ojos y apoyó una mano en el bloque del motor. Se quedó así durante casi un minuto, inmóvil, en silencio, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Carlos estaba a punto de agarrarlo del brazo y sacarlo de allí cuando Marcos abrió los ojos y habló por primera vez. Dijo que sabía cuál era el problema. Los 3 mecánicos intercambiaron miradas incrédulas. Un chaval de 11 años que pretendía saber qué le pasaba a un motor que había derrotado a 3 de los mejores especialistas de España era absurdo, era ridículo. Pero Victoria no se rió. Había algo en la forma en que aquel niño había tocado el motor, algo en su mirada cuando había abierto los ojos que le recordaba a su marido. Alberto hacía lo mismo. Cerraba los ojos, apoyaba la mano en el motor y escuchaba. Le preguntó al chaval qué quería decir. Marcos explicó con palabras sencillas, pero precisas que el problema no estaba en el motor en sí. El problema estaba en un pequeño sensor escondido detrás del colector de admisión, un componente que la mayoría de los mecánicos ni siquiera sabían que existía porque no estaba en los manuales estándar. Era un sensor que Ferrari había instalado solo en algunos ejemplares del F40, una modificación experimental que nunca había sido documentada oficialmente. Su padre se lo había enseñado. Había trabajado durante un breve periodo en un pequeño taller que colaboraba con Ferrari en los años 80 y había visto ese sensor en un par de F40 que habían pasado por sus manos. Le había contado esa historia a Marcos decenas de veces porque le fascinaba cómo un componente tan pequeño podía inutilizar un coche entero si se estropeaba. Los 3 mecánicos miraron a Marcos como si acabara de afirmar que la Tierra era plana, un sensor secreto no documentado, un componente que solo un mecánico muerto hacía 2 años conocía.
Era la historia más absurda que habían oído nunca. Pero Victoria no pensaba lo mismo. Había algo en la voz de aquel chaval, en la seguridad con la que hablaba, que la convenció de darle una oportunidad. Les pidió a los mecánicos que le dejaran probar. Luis protestó, dijo que no podían permitir que un niño pusiera las manos en un coche de 2,5 millones de euros, basándose en una historia inventada. Era irresponsable, era peligroso, era pura locura. Pero Victoria estaba acostumbrada a tomar decisiones que otros consideraban locuras. Así era como había construido su imperio inmobiliario, yendo en contra de la opinión de todos los expertos. Y algo le decía que este chaval sabía de lo que estaba hablando. Les dijo a los mecánicos que se apartaran. Marcos no perdió el tiempo. Pidió una lámpara para ver mejor y luego se metió en el compartimento del motor con una agilidad que solo un cuerpo pequeño y flexible podía tener. Durante 10 minutos trabajó en silencio, moviéndose con una precisión que parecía imposible para alguien de su edad. Sus manos se movían con seguridad, tocando cada componente como si lo conociera de toda la vida. De vez en cuando se detenía, cerraba los ojos y parecía escuchar algo que nadie más podía oír. Luego retomaba el trabajo con renovada determinación. Los tres mecánicos observaban con los brazos cruzados, escépticos, pero también intrigados. Luis tuvo que admitir para sí mismo que aquel chaval sabía lo que hacía. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Sus movimientos eran los de alguien que había pasado miles de horas trabajando en motores, no los de un niño jugando a ser mecánico. Carlos se acercó para ver mejor. Notó que Marcos estaba trabajando en una zona del motor que ellos nunca habían considerado, detrás de una maraña de tubos y cables que parecían inaccesibles. ¿Cómo sabía que tenía que buscar allí? Victoria no se movió, con los ojos fijos en el chaval, que trabajaba con la misma concentración que había visto tantas veces en los ojos de su marido. Luego, Marcos salió del compartimento del motor. Tenía las manos manchadas de grasa y una pequeña quemadura en un dedo donde había tocado una superficie todavía caliente. Pero en sus ojos había esa luz de satisfacción que solo tienen quienes saben que han hecho bien su trabajo. Sostenía en la mano un pequeño componente electrónico, no más grande que una caja de cerillas. Estaba ennegrecido por un lado, claramente quemado. Dijo que ese era el sensor. Se había estropeado, probablemente por un sobrecalentamiento, había bloqueado todo el sistema de inyección. Bastaba con sustituirlo y el motor volvería a funcionar. Luis cogió el componente de las manos de Marcos y lo examinó con atención. Nunca había visto nada parecido en 30 años de carrera. No estaba en los manuales, no estaba en las fichas técnicas, no estaba en ninguna base de datos de piezas de recambio que conociera. Pero era real. Y mirando las marcas de quemadura, era evidente que ese era el problema. Tardaron 3 días en encontrar un sensor de repuesto. Marcos sabía dónde buscarlo porque su padre le había hablado de un proveedor en Valencia que guardaba componentes raros para los Ferrari de época. Era uno de esos secretos del oficio que Francisco había acumulado en una vida de trabajo en la sombra. Cuando el sensor llegó y Marcos lo instaló con sus propias manos. El momento de la verdad finalmente llegó. Luis se sentó al volante del F40. Giró la llave en el contacto y el motor V8 biturbo cobró vida con un rugido que llenó el taller. Victoria sintió las lágrimas correrle por las mejillas. No se avergonzaba. Era la primera vez en un año que escuchaba ese sonido, el sonido que le recordaba a Alberto. El sonido que pensaba haber perdido para siempre. Se acercó a Marcos y se arrodilló frente a él, ignorando el hecho de que su traje de 3,000 euros se estaba manchando en el suelo del taller. Lo miró a los ojos y le preguntó cómo se llamaba su padre. Cuando Marcos dijo el nombre Francisco García, Victoria palideció. Conocía ese nombre, lo conocía muy bien. 20 años antes, cuando su marido Alberto estaba buscando a alguien que pudiera encargarse de su F40, un amigo le había recomendado a un joven mecánico llamado Francisco García. Decía que era un genio, que tenía un don natural para los coches que no se podía enseñar. Alberto lo había contactado, lo había conocido y después de una larga conversación había decidido confiarle el mantenimiento de su querido Ferrari. Pero luego había pasado algo. Alberto había descubierto que el dueño del taller donde trabajaba Francisco era un estafador que inflaba las facturas y usaba piezas de recambio falsificadas. Había denunciado al hombre a las autoridades y el taller había sido cerrado. Francisco había perdido el trabajo y con él la posibilidad de hacerse un nombre en el mundo de los motores. Alberto siempre se había sentido culpable por lo que había pasado. Había intentado localizar a Francisco para ayudarle, pero el joven mecánico había desaparecido, demasiado orgulloso para aceptar ayuda del hombre que, aunque involuntariamente, había destruido su carrera. Y ahora el hijo de Francisco estaba allí frente a ella, después de haber reparado el coche que su marido había amado más que nada. Victoria sintió el peso de un destino que parecía demasiado perfecto para ser casual. Era como si Alberto y Francisco hubieran orquestado todo desde el más allá.
como si hubieran querido que sus caminos volvieran a cruzarse a través de las personas que habían dejado atrás. Le pidió a Marcos que le contara sobre su padre. El chaval habló durante casi una hora, con los ojos brillantes cada vez que mencionaba un recuerdo, las manos gesticulando mientras describía las lecciones en el garaje. Contó cómo Francisco volvía a casa cada tarde con las manos manchadas de grasa y una sonrisa en la cara. Como nunca se quejaba del trabajo duro ni del sueldo miserable. Cómo encontraba alegría en cada motor que conseguía hacer arrancar. Contó las dificultades después del cierre del taller, como su padre había buscado trabajo por todas partes, pero nadie quería contratar a un mecánico asociado a un escándalo, como había empezado a hacer trabajos en negro reparando coches en el patio de casa por unos pocos euros, siempre con la sonrisa en los labios y la pasión en el corazón. Y contó el accidente, el coche que no se detuvo, la bicicleta aplastada en el arcén de la carretera, el funeral al que vinieron decenas de personas a las que su padre había ayudado a lo largo de los años sin pedir nunca nada a cambio. Victoria escuchaba con lágrimas en los ojos. Pensaba en Alberto, en cómo siempre se había sentido culpable por lo que le había pasado a Francisco. Si solo hubiera sabido, si solo hubiera podido localizarle, quizás las cosas habrían sido diferentes. Quizás Francisco no habría tenido que pedalear cada noche por esa carretera oscura. Quizás todavía estaría vivo. En las semanas que siguieron, Victoria hizo lo que su marido habría querido hacer 20 años antes. Localizó a Elena, la madre de Marcos, y le contó toda la historia. Le contó sobre Alberto y Francisco, la denuncia, la culpa que su marido había cargado hasta el final y le hizo una oferta que no podía rechazar. Pagó todas las deudas que la familia había acumulado después de la muerte de Francisco. Compró una casa de verdad para Elena y Marcos con un garaje donde el chaval pudiera seguir practicando el oficio que su padre le había enseñado y creó una beca a nombre de Francisco García para permitir que Marcos estudiara en la mejor escuela de ingeniería mecánica de España, cuando tuviera la edad. Pero no se detuvo ahí, habló con los dueños del taller Fernández y los convenció para que contrataran a Marcos como aprendiz. No a tiempo completo, claro, porque primero estaba el colegio. Pero los fines de semana y durante las vacaciones, Marcos podría trabajar a su lado, aprendiendo de profesionales mientras ponía en práctica las enseñanzas de su padre. Los tres mecánicos, que al principio habían mirado al chaval con escepticismo, ahora lo trataban con un respeto que rara vez mostraban a nadie. Habían visto con sus propios ojos lo que sabía hacer y sabían que tenían delante a alguien especial. Luis se convirtió en su mentor principal. Le enseñó los trucos del oficio que no se encuentran en los manuales, las técnicas que solo se transmiten de maestro a aprendiz. Y a cambio, Marcos le enseñó el método de su padre, esa forma de escuchar los motores que Luis nunca había visto, pero que resultó increíblemente efectiva. Carlos y Miguel lo tomaron bajo su protección, tratándolo como a un hermano pequeño. Lo llevaban a las ferias del sector, lo presentaban a los coleccionistas, lo ayudaban a construir una red de contactos que algún día le sería muy valiosa. Elena, la madre de Marcos, no podía creer lo que estaba pasando. Durante 2 años había luchado por sacar adelante a la familia, trabajando turnos dobles como camarera, renunciando a todo para darle a su hijo al menos lo mínimo indispensable. Y ahora, de repente, sus problemas habían desaparecido como por arte de magia, pero sabía que no era magia, era el fruto de lo que su marido había sembrado, del amor que había puesto en enseñar a Marcos, de la pasión que había transmitido a su hijo. Juntó con los secretos de los motores. 10 años después, Marcos García era uno de los mecánicos más solicitados en el mundo de los coches de época. Tenía su propio taller en Barcelona, no lejos de donde todo había empezado, y coleccionistas de todo el mundo hacían cola para confiarle sus tesoros. Pero lo que más le hacía famoso no era su habilidad técnica, por extraordinaria que fuera. Era su método. Antes de poner las manos en cualquier motor, cerraba los ojos, apoyaba la mano en el bloque y escuchaba exactamente como su padre le había enseñado. La llave inglesa de Francisco seguía colgada en el garaje de Marcos, en una vitrina de cristal sobre su banco de trabajo. Ya no la usaba para trabajar, pero la miraba cada día. Era su recordatorio de que el talento puede nacer en cualquier parte, de que el conocimiento más valioso se transmite de padre a hijo y de que a veces las personas que hemos perdido encuentran la manera de seguir guiándonos, incluso cuando ya no están. Junto a la llave inglesa había una foto de Francisco sonriente, con las manos manchadas de grasa y los ojos llenos de esa luz que Marcos recordaba tan bien. Y junto a la foto había una carta que Victoria le había dado años antes, una carta que Alberto había escrito a Francisco, pero que nunca había tenido el valor de enviar. En la carta, Alberto se disculpaba por lo que había pasado. Explicaba que nunca había querido arruinar la carrera de Francisco, que solo había intentado hacer lo correcto denunciando la estafa. Decía que lo había buscado durante años, que habría querido ayudarle, que se sentía en deuda con él por el cuidado y la pasión con que había tratado a su querido Ferrari, y Marcos había leído esa carta cientos de veces.
Cada vez que se sentía desanimado, cada vez que un trabajo parecía imposible, cada vez que necesitaba recordar por qué hacía lo que hacía, sus empleados lo miraban con una mezcla de admiración e incredulidad. No entendían cómo lo hacía, no entendían cómo podía sentir lo que nadie más sentía. Pero habían dejado de hacer preguntas. Simplemente aceptaban que Marcos García tenía un don, un talento que no se podía explicar ni enseñar. Pero Marcos sabía la verdad. Sabía que no era un don misterioso, sino la herencia de un padre que lo había amado más que a nada en el mundo. Un padre que había dedicado cada momento libre a transmitirle todo lo que sabía, que había sacrificado tardes y fines de semana para enseñarle un oficio que esperaba le diera un futuro mejor. Y cada vez que un cliente le traía un motor que nadie conseguía reparar, Marcos cerraba los ojos, apoyaba la mano en el bloque y escuchaba la voz de su padre, susurrándole los secretos de las máquinas. Victoria venía a verle cada año, siempre al volante de su F40 rojo, que ahora funcionaba perfectamente. Se había convertido en algo así como una tía para él, un vínculo forjado por una historia que parecía escrita por el destino. Y cada vez que se veían hablaban de Alberto y Francisco, de dos hombres que se habían conocido brevemente 20 años antes y cuyas vidas se habían entrelazado de maneras que nadie habría podido prever. Porque algunos conocimientos nunca mueren. Viven a través de las manos de quienes los recibieron, a través del trabajo que hacemos, a través del amor que ponemos en cada gesto. Y aquel Ferrari rojo, que durante un año había permanecido mudo, ahora cantaba más fuerte que nunca, como un tributo a dos hombres que ya no estaban, pero cuyo amor seguía viviendo a través de aquellos que habían dejado atrás. Si esta historia te ha recordado que el amor de un padre es el regalo más valioso que podemos recibir y que el talento puede nacer en cualquier parte si alguien está dispuesto a cultivarlo, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quienes contamos historias que tocan el alma, puedes hacerlo con un muchísimas gracias a través de la función super gracias aquí abajo. Cada gesto cuenta, igual que contaron todas esas enseñanzas que Francisco transmitió a Marcos en aquel pequeño garaje detrás de la caravana Y.